Buen día, mi nombre es Lady Guerrero Berrío, maestrante de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. En esta oportunidad y junto con mis compañeras Marta Eugenia Payares Díaz y Maricruz Terán Caro, les damos la bienvenida a la presentación de la actividad 4, titulada Evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, correspondiente al curso Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva. En esta actividad construimos una línea de tiempo por decenios que abordan de forma paralela los hitos más relevantes de las políticas y legislaciones que han orientado la educación tanto en el contexto internacional como nacional, desde la década de 1940 hasta la actualidad. Además, se presenta la evolución conceptual del término inclusión en cada periodo y dos anclas históricas por decenios, una relacionada con la inclusión y la otra con el contexto sociopolítico general. A continuación, les presentamos nuestra línea de tiempo explicada. Hola, soy Marta Eugenia Payares Díaz y daré inicio a la explicación de los primeros decenios. En los años 40 no se hablaba aún de inclusión como un concepto educativo. El contexto internacional estuvo marcado por la Segunda Guerra Mundial y no existían políticas o leyes específicas. En los años 50, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, reconoció el derecho a la educación, abriendo paso al enfoque de equidad. Sin embargo, en Colombia, la educación según una lógica homogénea sin atender a poblaciones diferenciadas. En la década de los 60, con la Convención contra la Discriminación en la Educación UNESCO, en 1960 se comenzó a visualizar la discriminación educativa. En Colombia surgieron las primeras políticas de alfabetización rural, pero aún sin legislación inclusiva. Ya en los años 70 se introduce el concepto de educación especial, segregada. A nivel internacional se celebró la Conferencia de Educación Especial de Varsovia. En 1970 en Colombia se pide el decreto 088 de 1976 que organiza la educación especial. Finalmente, en los años 80 se marca un punto de reflexión con el Año Internacional de los Impedidos ONU. 1981, el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. 1982, la palabra inclusión aún no se utilizaba, pero se hablaba de normalización e integración en Colombia. Se experimentaban programas pilotos de integración escolar. Mi nombre es Maricruz Terán Caro y hablaré de los decenios más recientes. En los años 90, el concepto de inclusión se fortalece con la Declaración de Salamanca en 1994 y la Declaración de Jomie en 1990. Estas políticas impulsan la transformación del sistema educativo hacia la educación para todos. En Colombia se promulga la Ley 115 de 1994, que reconoce explícitamente la atención a estudiantes con discapacidad, talentos excepcionales y grupos étnicos. En los 2000, la Agencia Global se alinea con los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la inclusión se vincula al acceso equitativo. En Colombia, los planes decenales integran el enfoque diferencial, aunque persisten brechas. Durante los años 2010, Colombia firma la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, aprobada mediante la Ley 1346 de 2009. Además, se promulga la Ley 1429 de 2010 y el Decreto 2011 de 2017, que promueve el empleo de personas con discapacidad. Aquí el concepto de inclusión se amplía al ámbito social, educativo y laboral,
adoptando plenamente el modelo social de discapacidad. Finalmente, en la década 2020, actualidad, la inclusión se concibe desde un enfoque interseccional y universal, fortalecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente la ODS 4. En Colombia se implementa el PEI más inclusivo y se promueve el diseño universal para el aprendizaje DUA. La pandemia del COVID-19 también obligó a replantear los modelos de acceso educativo. Así, la educación ha pasado de entenderse como una atención diferenciada para personas con discapacidad a ser un principio que abarca la diversidad en todas sus formas. Como hemos podido evidenciar, la evolución de las políticas inclusivas en educación ha sido un proceso progresivo que responde tanto a las presiones internacionales como a las transformaciones sociales nacionales. Agradecemos su atención y esperamos que esta línea de tiempo haya permitido visualizar de manera clara cómo la inclusión ha llegado a ocupar un lugar central en las políticas educativas. Muchas gracias.